Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 52 de Bendito After School. Y el tema de hoy es un tema que tiene que ver con algo... Está chistoso este tema porque tú tenías, digamos, como una idea y habías estado pensando en unas cosas y luego yo también estaba pensando en otras cosas, nos sentamos a hablar y resulta que por esos dos caminos igual hay cosas ahí en común. ¿Cuál es ese tema? Bueno, a ver. A ver, di tú, o sea, tú No, querías ahí voy. lo abyecto y yo la idea de no todo lo que es raro es arte, ¿no? Exacto, más o menos ahí va. Lo interesante de esto, como ustedes saben, es que pues cada semana se generan conversaciones entre Cata y yo. Y es muy chistoso porque a veces no nos podemos aguantar y hablamos y hablamos. Y a veces es, no, espérate, espérate, y lo comentamos en el episodio, ¿no? Yo creo que es más o menos lo que va a pasar ahorita. Ajá. Eh, Vamos a hablar de un tema que me parece a mí importante y que extrañamente no hemos tocado aquí en ninguno de nuestros 52 episodios, y es sobre lo abyecto en el arte. Y es una palabra que seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y eso qué es? No sé qué ¿O a qué te tan refieres? Ajá. exactamente a qué me refiero. Bueno, es un concepto que empezó a usarse ya hace algunas décadas a partir de un libro que escribió Julia Kristeva, y ahora no recuerdo el nombre del libro. Prometo ponerlo aquí abajo cuando terminemos. Pero ella fue la primera en utilizar ese concepto, que es una palabra que ya existe, pues, pero que lo utilizó para describir la experiencia que tienen o tenemos todos los seres humanos ante alguna propuesta artística. En el caso de Julia Kristeva era en torno a las fotografías, nada artístico, las fotografías que fueron tomadas cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y llegaron los norteamericanos a los campos de concentración y empiezan a encontrar pues, los horrores más terribles. Y para Julia Kristeva el concepto de la abyección es este momento de que estamos viendo a la muerte ahí directamente enfrente de nosotros y no la queremos ver, pero al mismo tiempo no podemos apartar la vista. Y es un momento de una reflexión existencial muy fuerte, porque pues ninguno de nosotros queremos morir, y es un recordatorio demasiado duro, demasiado directo de que nos Dices vamos como, por a... ejemplo, cuando uno ve un accidente de tránsito o algo así. Algo así. Por ejemplo, las fotografías de Enrique Martínez, ¿no? Es más o menos así, nada más que Enrique Martínez ya lo está estetizando. Está bueno el ejemplo, a lo mejor Ajá. ahorita podemos hablar de eso. Pero en aquellas imágenes que se pueden encontrar todavía en documentos históricos de los soldados americanos parados en frente de así montañas de cuerpos totalmente flacos y demacrados, ¿no? Una cosa espantosa. Se puede ver en la mirada de los soldados, en la misma fotografía, que Ajá. están aterrados, ¿no? Pero nos damos cuenta que nosotros como espectadores de esa fotografía estamos en la misma. Bueno, para no hacer el cuento largo, el concepto de abyección ha sido utilizado por muchísimos historiadores, curadores y críticos para explicar a la práctica contemporánea. Vamos ahora a mencionar alguno que otro, ¿no? Que a mí me parecía importante. Y para mí es sobre todo la necesidad de aclarar, una vez más, que el arte no va siempre de complacer, sino que a veces el arte está en otros lados, ¿no? Y en el caso, olvidemos ya los documentos históricos, ya vamos a hablar de artistas modernos y contemporáneos que han trabajado este tema, y que es súper importante que lo pensemos así. Y mi primer ejemplo no va a ser ni moderno ni contemporáneo. Vamos a hablar de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? El cuadro famosísimo de Goya, donde se ve al dios Saturno con un trozo ya del cuerpo, y es su hijo y le está arrancando la cabeza con la boca, y es una cosa horrible. Y es Goya, y está en los museos, y pasa gente frente, y todo el mundo dice, ah, Goya, y creen que va de decir, ah, qué maravilla, Goya, y no se están dando cuenta que va por otro lado, porque ni siquiera es un cuadro que está pintado para complacer. Olvídate del tema horrible. Es un cuadro que está hecho así como más gestual y que va de otra cosa, ¿no? Sí, pues es que digamos, por ejemplo, esta idea de la no complacencia o esta idea, digamos, como del objeto, pues se vuelve justamente como una idea rara. Es raro que nos jale tanto y nos conflictúe tanto y nos llame tanto la atención, pues estas imágenes que son particularmente feas o grotescas o violentas, ¿no? Porque está asociado
pues sí, como tiene connotaciones, digamos, por decirlo de alguna forma, como negativas, ¿no? Yo diría que está ennollado de lo grotesco. Si estuviéramos Sí. hablando de categorías estéticas, sí. Sí, pero también puede ser lo violento, si es, digamos, una muerte violenta, ¿no? Digamos, como en las guerras, ¿no? Pues son cuerpos de gente que ha sido disparada, ¿no? O sea, gente que ha estado, digamos, como corriendo, tratando de escapar y, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que estas ideas, ¿no? Se vuelven, por decirlo de alguna forma, como raras, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, cuando estoy explicando en el curso de mercado y coleccionismo y tal, digamos como los orígenes, ¿no? Del coleccionismo como tal, pues justamente empieza o sea, desde Mesopotamia y tal, ya digamos como que ven expresiones artísticas y tal, pero como coleccionismo es en el Imperio Romano, ¿no? Cuando estas piezas o sea, que se sacan, digamos, como de estos territorios conquistados, ¿no? Que obviamente entre más lejos llegue un imperio, pues es más importante, quiere decir que es más fuerte, que ha podido conquistar, digamos, como lo lejano, ¿sí? Y lo lejano obviamente va junto, digamos, con pegado con lo raro, ¿no? Entre más lejano, pues es, digamos, más diferente a lo que uno puede pensar, a lo que uno está acostumbrado y tal. Entonces, en el Imperio Romano son trofeos de guerra, ¿no? Y de hecho después de cada batalla, de cada guerra y cada territorio conquistado hacían un desfile donde se mostraban todas esas cosas que habían traído de esos lugares lejanos, ¿sí? Luego eso empieza a mutar al tema de los, pues a través de los siglos, a los gabinetes de curiosidades, que también se vuelven, digamos, como unos trofeos de guerra, pero ya no de guerra física, violenta, ¿no? Como de conflictos bélicos, pues, sino de estas luchas de uno mismo, ¿no? Contra la adversidad, que se va, digamos, a territorios lejanos y entonces trae una cabecita reducida de no sé dónde, unas obras de arte de no sé qué lugar, ¿no? Entonces hay diferentes cosas, hay desde animales exóticos, ¿no? Que lo veíamos, y siempre pongo yo el ejemplo de la película esta Up, ¿no? Con el Zeppelin de este man que se obsesiona por encontrar al animal del cual tiene el esqueleto pero nadie le cree que existe, ¿no? Y bueno, entonces es esta idea de conquistar, pero ya no territorios con balas y pistolas, sino de mostrar mundo, porque también hay una cosa, que es, digamos, que sí, son cosas que uno como que ya, pues como que son tan antiguas, son ideas tan antiguas, que uno ya las ve como muy cotidianas, que es esta idea de que el arte es como una muestra de sofisticación y de dinero, ¿no? Pero no solamente es dinero, porque justamente el dinero puede comprar cualquier cosa y cualquier persona que tenga dinero tiene acceso a muchas Está cosas bueno que son eso. de lujo, digamos, por decirlo, ¿sí? O sea, yo puedo mostrar que yo tengo plata a punta de Lamborghinis, pero ese Lamborghini, pues también lo puede comprar cualquier persona que tenga plata, ya sea que se la haya robado, que la haya heredado, que se haya ganado la lotería, ¿sí? El arte no solamente muestra, digamos, como un capital económico, ¿no? De tengo plata porque puedo darme el lujo de comprar arte, sino que también habla de un conocimiento, de qué tan lejos llega, pero entonces ya no es como como en los gabinetes de curiosidades, de qué tan lejos llegué en cuanto a territorios y qué tanto me expuse a nuevos mundos, ¿no? Qué tanto mundo tengo, sino en las ideas, o sea, qué tan lejos fue mi mente y qué tan sensible llegué a ser, qué tan abierto estuve a otros conocimientos, a otras maneras de ver el mundo. Ya los territorios no son geográficos, sino son mentales. Qué tanto pude meterme y entender la propuesta o aquello que investigó y que quiso desarrollar el artista en una obra, ¿sí? Sí. Entonces, eso es al final lo que muestra el arte. Ahora, obviamente, ese tipo de cosas, pues son raras, porque, o sea, tienden a tener, digamos, en forma, ¿no? Aspectos que pueden llegar a ser un poco raros, ¿no? Porque pues obviamente un artista está viendo las cosas, o sea, también está la búsqueda del artista de encontrar una nueva forma, de ver el mundo desde otro lugar, de innovar de alguna forma en cuanto a estructura, pensamiento, en qué vamos a decir, pero bueno, en fin, el caso es que eso se vuelve algo raro. Y entonces hay muchas personas que piensan que simplemente por el hecho de ser algo raro,
ya es arte. Y no necesariamente, porque uno podría pensar, ay, qué raro, tienes un cuadro de un rico MacPato en la sala. Pero pues eso no es raro, realmente está en todas las tiendas de aeropuerto, en tiendas de diseño. O sea, Sí. la cosa es que no lo haya, o sea, que no lo haya hecho. A ver, pero Que tú no ya te sea estás mucho. yendo a una Sí, sí. parte donde ya deja de funcionar esa oportunidad, digamos, de aprender algo, ¿no? Por medio del arte. Yo ahorita, mientras estabas hablando, me acordé de una frase que estoy casi seguro que fue de José Vasconcelos y que decía que la ignorancia se quita leyendo y la intolerancia se quita viajando. Ajá. ¿Ok? Entonces, tiene toda la razón. Porque a lo mejor tú estás en un contexto donde te parece que determinada identidad, determinada raza es totalmente denigrada y vulnerada y pues, discriminada. Pero si de repente tenemos la oportunidad de viajar al país de donde viene esa raza, esas personas, podemos encontrar incluso algo fascinante. Entonces me encanta la idea de que la intolerancia se quita viajando. Ahora, lo que estás implicando con lo que dices es que el arte de alguna manera permite hacer ese viaje, ¿no? Aunque sea con la Sí, o sea, percepción ya y con no la es, imaginación. ya no Ya no es es el en viaje una expedición, físico. expedición, ¿no? Sí, no, bueno, a La ver, expedición es leyendo, justamente. Y, tú pusiste ahorita de ejemplo, empezaste con los romanos y luego todo esto, ¿no? Pero muy rápido llegamos a esta idea, sobre todo del siglo XIX y siglo XX, donde son primero las familias pudientes que viajan y viajan por todo el mundo y empiezan a compilar objetos de toda naturaleza para ponerlos en sus gabinetes de curiosidades, pero muy pronto también son los artistas, ¿no? Que viajan y tienen experiencias por fuera, las cristalizan, por decirlo así, en obras y son exhibidas en sus ciudades y entonces toda la gente que ve esas piezas tiene la posibilidad, es una especie de ventana, ¿no? A esa experiencia, pero por medio de la obra del artista, ¿no? ajá. Eso me gusta mucho y yo sí creo que el arte debe y ha cumplido siempre con esta vocación de cuestionar. Y comentabas algo que me parecía también muy fuerte, porque decías, pues puedes tener mucho dinero y puedes tener la posibilidad de viajar y puedes tener la posibilidad de comprarte un montón de cosas y no te estás dando cuenta de absolutamente nada. Voy a poner aquí el ejemplo evidente de la ignorancia más así ridícula y pues es Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo ahora por estar como presidente de Estados Unidos y además pues por todo lo que está representando. Y lo triste de esto es que representa un montón de personas. Fíjate, ella es un hombre con mucho dinero que ha podido viajar y no se ha quitado de intolerante, al contrario. O sea, entonces esa posibilidad no siempre es procesada y no siempre llega a buen término. Ajá. Pero lo terrible aquí es que pues está con un montón de gente que no tiene ni la posibilidad de leer ni de viajar y le están siguiendo el cuento, ¿no? Toda la gente de Estados Unidos con un nivel socioeconómico y sociocultural bajo, pues está yendo ahí. Para muestra, esto ha pasado en montones de momentos de la historia, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. El arte es una posibilidad. Muestra esa posibilidad y quienes están abiertos a mirar arte, no nada más con esta expectativa de que me va a complacer y me va a gustar al ojo, ¿no? Sino realmente me va a hacer que mi cabeza se abra a nuevas ideas, esos son los buenos. Esos son para quienes en realidad los artistas están produciendo, ¿no? Sí, hablando de Trumps y idiotas por el estilo, Milei hace poquito veía que el man explicaba que si un artista vive del gobierno, entonces no es un artista, sino es un funcionario público. Y es justamente un desconocimiento enorme porque justamente en el arte no todo es plata. Y eso justamente es a ese desconocimiento al que me refiero. Porque... Uy, esto da como para 3 episodios de claro, Bendito porque, After School, es porque... decir, nosotros... Porque también abogamos para que los artistas no dependan de eso, claro, ¿no? Pero, precisamente por las condiciones actuales. Sí. Ahora, si no fuera tan criminal, digamos, el turbocapitalismo y el corporativismo, y no, si no fuera, digamos, como tan dura la vida para los artistas que sí les toca, o sea, funcionar como hablábamos en el otro episodio, en 2 sistemas diferentes, ¿no?
o sea, que es una misión muy compleja, pues claro, o sea, justamente el arte, y de hecho cuando cambia el estatus del artista, que fue o sea, en el cambio de la Baja Edad Media al Renacimiento, pues es justamente eso, porque el artista ya no es solamente una persona que está como un zapatero haciendo zapatos, ¿no? Como, digamos, estoy pintando una comisión que me hace esta persona, que entonces quiere que le pinte su vestido así, que le muestre todas sus pertenencias y bueno, en fin, como encargo, sino que justamente el artista es una persona que sabe de muchas cosas, es decir, pudo, digamos, como abrir su mente a la astronomía, a la medicina, a la ingeniería, ¿no? Y entonces es ese Leonardo da Vinci, ¿no? Ese artista que ya no, entonces no es solamente una persona que sabe pintar o hacer esculturas, sino que se vuelve mano derecha de las cortes y tal. Y entonces merece digamos, como un estatus donde hay un mecenazgo. Y ahí es, digamos, como donde cambia ese estatus del artista, ¿no? Donde ya se le paga como al filósofo, como le estamos dando plata también para que usted siga pensando, no se preocupe. Esa es la naturaleza del mecenas. Esa es la naturaleza del arte. Obviamente, con gobiernos y cada vez gobiernos más ignorantes que no entienden también incluso ese potencial nacionalista del arte, ¿no? Porque incluso al ser, pues justo tener digamos, como esta cosa del trofeo de guerra, ¿no? Tener un museo nacional importante, ¿no? Como para Francia el Louvre, y que luego entonces a los ingleses les empezó a incomodar el temita de que estos tienen un super museo y nosotros no tenemos nada, ¿no? Y empezaron a comprar colecciones, ¿no? Privadas, porque pues ahí no... A comprar, entre comillas. Bueno, a comprar, ¿no? Sí. y bueno, pero, o sea, de arte, digamos que sí, ¿no? Pero pues porque obviamente el Louvre está hecho, la colección es, digamos, de todo lo que le quitaron a la monarquía, pero pues en Inglaterra pues no iban a quitar las obras de arte, pues hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no ha pasado eso, no han descabezado todavía a nadie. Entonces, a lo que voy es que hay un potencial enorme de nacionalismo, de identidad, ¿no? Y que los gobiernos incultos y los gobiernos, sí, como ignorantes, pues piensan que los artistas pues son como unos limosneros. Vamos otra vez a meternos al terreno súper delicado y que hubo gente un poco hipersensible de quienes nos escuchan, ¿no? Porque empezamos a criticar aquí no solamente a los gobernantes de derecha y ultraderecha, sino de izquierda también, ¿no? Digamos, aquellos políticos que ven esa oportunidad de gobernar antes de beneficiar al pueblo, que les implique el ejercicio de poder, ahí es donde se rompe todo. Y con mucha pena voy a decir también que esa es la historia de todos los sexenios pasados, no voy a decir nada más de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, porque han visto a la cultura como un accesorio, tal cual. Y entonces piensan que, pues ahí como, porque no entienden de qué va, ¿no? Entonces la reducción presupuestal, primero con Fox fue grande, luego con Calderón fue peor, con Peña Nieto peor y con Andrés Manuel fue ridícula. O sea, ya estaban en el recorte del 90%. Y lo triste, ¿no? Es que fue la misma comunidad de artistas los que pusieron, o sea, es decir, bueno, en gran medida. Son políticos que no cachan. En cambio, en otros países europeos, donde se tienen no solo a gobernantes, sino a estadistas, a personas que están comprometidas, no puedo generalizar, pero hay uno que otro ejemplo muy positivo donde se entiende que el primer pasito para mejorar es invertir, obviamente, en asistencia social, que no se convierte en asistencialismo, o sea, nada más como una herramienta política, que hay que invertir en la educación, hay que invertir en la cultura, pues esos son los gobernantes de veras. Pero bueno, ya nos estamos medio desviando, ¿no? Donde yo creo que podemos unir tu idea y la mía. Tú estabas hablando sobre esta posibilidad de que el arte te haga viajar y ver lo extraño y que te cuestione. Y que son cosas extrañas, raras, y que se asocia, digamos, como con algo, como, ay, esos artistas hacen cosas muy raras. Y, ¿no? y el concepto o la idea que traía yo de la abyección, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo creo que tiene mucho que ver. Pienso yo, y regresando a esta cosa de la intolerancia, cuando se está en algún contexto, vamos a pensar ahora en Estados Unidos, ¿no? Y cómo históricamente han tenido esta
resistencia a integrar a los afroamericanos y ahora se ha extendido o ha expandido hacia otras razas, como ahora de todos los latinoamericanos. No voy a hablar solamente de los mexicanos, sino de todos los latinoamericanos que llegan allá. No es otra cosa que la raza blanca o los que están poniendo demasiada atención en que de ahí deben partir, ¿sabes? En que somos blancos, que yo pienso que es la estupidez más grande de la historia, que empiezan a pensar que el otro es el que les viene a causar conflicto, el otro es el que les quita su trabajo, el otro es el que les parece feíto, incómodo, que hace una comida que huele feo, que su idioma suena no como que no les gusta. Y todo esto está denotando ante otra cosa una ignorancia gigantesca, mayúscula, sí, pues es ¿no? eso. Y les parece, es a donde voy a unirlo, les parece abyecto. Esa es la cuestión. Fíjense qué fuerte es el concepto de abyección llevado a un tema de discriminación racial, ¿no? Y de supremacía racial, que es horrible, ¿eh? Quien diga que porque es de determinada raza es superior. Y ojo, no me estoy yendo aquí nada más a los gringos. Ahora, el problema tan grande que está en la India, porque están discriminando a los musulmanes y están matándolos en la calle, apedreándolos y haciendo unas cosas horribles. Y en las escuelas sacando niños porque no son No, pues en la ¿sabes? India con el tema de las castas, para empezar. O sea. Terrible. Entonces, mientras exista esta idea de que porque soy de determinada raza el otro no merece nada, estamos partiendo obviamente de ignorancia, pero es la percepción hacia ese otro que me incomoda es abyecta. Sí, ¿No? pero digamos, por ejemplo, justamente eso es lo que el dinero no puede comprar. ¿Sí me entiendes? No puede comprar. Que es justo abrir la mente a otras cosas, porque también cuando uno abre la mente y deja entrar y trata de, o sea, ok, esto es raro, esto no me gusta, esto me causa, digamos, como ñáñaras, pero al mismo tiempo no puedo dejar de verlo, ¿no? En la medida en la que uno se cuestiona el por qué a uno no le gusta o por qué le incomoda o por qué, o sea, pues lo vuelve a uno más tolerante, porque uno empieza a encontrar respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué comen esta comida que huele raro? Digamos, por ejemplo, yo cuando llegué a México, yo decía, están locos, marica, ¿cómo hacen en el metro? Me parecía, me molestaba resto las papas, así todas llenas de salsa y como blanditas. Con salsa Valentina. Yo decía, marica, ¿qué les pasa, weón? Y el día que le encontré el gusto y que las buscaba, y me acuerdo que yo trabajaba en esa época. Ahora tú ahí entrando. Claro, sí, me encantan, ¿me entiendes? O sea, claro que me parecía raro, me parecía absolutamente inconcebible. Las papas fritas, lo rico es que son crunchies. Y estos ya las sacan así como pellejitos, como pellejos ahí. Bueno, pero me explico, es eso, estar o sea, abierto a esa posibilidad. Claro, entonces me abro a la posibilidad de entender otras culturas, y ahora, no solamente con la ultraderecha, también hemos hablado mucho con el tema pues, de lo woke y de todo esto, que igual me gustaría hacer, digamos, como un paréntesis, porque tal vez como hablamos nosotros con el tema del woke que nos molesta, ¿no? No es lo woke de verdad woke, o sea, ¿no? Porque sí es importante. No, cuando se vuelve un código Claro, de comportamiento ya valió. cuando porque... se vuelve propaganda para las agendas ver, de no, un buenísimo. determinado grupo. Exacto. Pero la palabra woke, o sea, el hecho de despertar es justamente esto que estamos promoviendo y que se logra a partir del arte. O sea, sí, como despertar a diferentes cosas, a diferentes causas. Está muy bien luchar por las causas. Lo que no está bien es cuando un grupo agarra esa palabra woke para crear su propia agenda y poder manipular a un grupo de personas con ese discurso. Pero bueno, ese era un paréntesis, pero lo que yo iba era que también, digamos, por ejemplo, con esta idea de lo políticamente correcto hoy, ¿no? Y con lo woke, es esta idea de si yo soy filipino, entonces no puedo cantar canciones con música, o sea, con ritmos afro, porque entonces no soy negro y entonces me estoy haciendo el cultural appropriation, ¿no? Que también eso es una cosa de... También no, pero... es cerrar justamente, es no abrirse a la posibilidad de otras cosas. Claro, cuando se explota sin conocimiento y sin dar crédito. Yo digo que es así, cuando lo calcas. Por ejemplo, no me acuerdo qué diseñadora europea
quedó muy mal cuando se fue a la zona de Chiapas. Compró seguramente ropa, no se llevó esas, compró ropa y la recreó prácticamente igual allá y en las pasarelas de ropa bordada a mano originalmente por los mexicanos, pero copiada así allá. Y eso es cultural appropriation porque no hay el que lo está haciendo no muestra que procesó, que empezó por respetar, dar reconocimiento de dónde viene, lo influenció, porque aquí nadie inventa el hilo negro, todos venimos de la misma secuencia de ideas. Entonces nada más esa copia arbitraria y oportunista es lo que está mal. Sí, claro, pero si tú denotas que te gustó, creo que ya lo dijimos hace muchísimos podcasts, pero lo que le pasó a Bruno Mars, que se lo acabaron, a ver, ¿no? Entonces... Sí, o sea, es esta cosa de... O sea, si yo encuentro, o sea, con esta idea de romper la cabeza y abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas culturas, a nuevos referentes, a nuevos colores, a nuevas estéticas, a nuevos discursos, ¿no? Y de repente, pues claro, resuenan conmigo y yo también quiero crear, yo también quiero hacer algo y pues claro, me inspiro de diferentes cosas, personas que he visto, que a veces es tanta o sea... esos trenes de pensamiento son tan largos que a veces cuesta trabajo decir, esto lo saqué de no sé dónde y esto, o sea, porque no es como un Frankenstein, o sea, se va haciendo más bien como una especie de masa, no se pueden, digamos, como seccionar las partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, o sea, esta idea de, o sea, ya sea por la derecha o por la izquierda, pero cerrar la mente, o sea, o castigar o señalar, digamos, como algo malo al otro, ¿no? Uh-huh. A lo extraño, a lo raro, o a lo que no es propio, ¿no? Pues es justamente como un problema. Es eso que el arte, pues, abre, o sea, sirve para eso. Estoy seguro por eso es importante para la humanidad. Estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan, y si ya llegaron a este número de episodio, pues estarán interesados en estos temas y a lo mejor estarán de acuerdo en gran parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero lo que pasa con el arte muchas veces es que te confronta con cosas que no estaban en tu radar, no necesariamente que no querías ver, que simplemente no las tenías ni en el radar y de repente te topas con algo y puede ser a veces desde un planteamiento muy estético, muy bello y de todas maneras te conmociona y te pasas varios días pensando, nos damos cuenta que sí, ahí la estrategia del artista fue por ese camino, ¿no? Pero muchas veces esa confrontación genera shock. Muchas veces, ahorita me voy al extremo, ¿no? De las obras de arte que son realmente abyectas. Vamos todavía como si fuera una especie de escala de intensidades, ¿no? Hay algunas veces en donde nos topamos con una obra que no necesariamente es grotesca y horrible y así, pero no es lo que esperábamos y nos incomoda y automáticamente lo descartamos y decimos, eso no me gusta, ¿no? Sí. Y entonces quiere decir que estamos totalmente en el terreno del gusto. Y pues eso no debería ser. El gusto es una parte pequeñita, ¿no? Típico que uno escucha en una conversación de sobremesa de que, no fuiste a ver esta película, seguramente alguna película muy, que te confronta con algunas cosas, y alguien dice, esta está horrible. Y esa persona ni siquiera se pone a pensar si estuvo bien hecha, si estuvo bien actuada, si da postproducción, el diseño de música, si todo ese enunciado es coherente y nos manda un mensaje que incomoda. La película no es mala, la película es buenísima porque logró su objetivo, pero lo que me preocupa aquí es que la gente se cierre y diga, es mala. Es mejor decir, esta película me movió el tapete y me hizo pensar, qué bárbaro, qué buena música, pero me estrujó hasta el alma, ¿no? Ajá. Entonces, vamos así como en esas escalas graduales, ¿no? Y hacia donde yo creo que deberíamos irnos para realmente explicar toda esta situación es con el tema de algunas obras que sí realmente se plantean como obras incómodas. Tú y yo estábamos comentando, cuando empezamos a hacer como lluvia de ideas de qué artistas hablar, tú hablaste de Jackie Demus Chapman, ¿no? Sí, Jackie Demus. ¿No? Y tenemos otros ejemplos. Bueno, Jackie Demus Chapman, estos personajes que hacían estas primero escenas como de batalla, ¿no? Con montones digamos, hay una... Es interesante porque no solamente Jackie Demus Chapman, ¿no? Sino toda la generación de los Young British Artists, que eso, digamos, por ejemplo, Charles Saatchi, que es este coleccionista,
muy importante, que fue el que impulsó, digamos, como este grupo, pues, ¿no? Hace una primera exposición así como importante que se mostró en la National Gallery y tal, que se llamaba Sensation. Y justamente es eso, eran piezas que causaban un shock enorme, ¿no? Era la cabeza de vaca cortada de Damien Hirst, ¿no? Y también, digamos, por ejemplo, estas piezas de había uno que es casi como unos cuerpos, que creo que era... Como maniquís armados, ¿no? Así Sí, como digamos, unas por cosas ejemplo, tiene rarísimas. estos niños que tienen la nariz como un pene y la boca como un orto. Sí, ¿no? Y luego ¿No? dos niños que salen del mismo cuerpo. Una cosa Sí, muy es como muy grotesca, fuerte, ¿no? es como, ¿cómo pones un pene en la nariz de unos niños? Y es como, pues estamos hablando de pedofilia y pues... Pero no. O sea, y es como... Ay, de ¿por qué les parece tan terrible y por qué se escandaliza a la gente viéndolo como obra de arte y no cuando el Papa está encubriendo un montón o no sé, o en las empresas, ¿no? La artista, no me acuerdo si era de Guatemala, que había ilustrado, había hecho las esculturas de esos dibujos que se hacían de Sí, los hablamos de juzgados. eso. Es eso, ¿no? También, ¿recuerdas Sí. el nombre? Graciela Rascón, creo. Bueno, pero cuenta la Bueno, estrategia, pues. ella hizo unas esculturas, o sea, hizo en esculturas las portadas de los periódicos alarmistas en Ecuador. Que son periódicos que llegan a cualquier kiosco, pero ¿no? entonces, en Ecuador estaba esta ley de no se pueden mostrar imágenes, pues así como explícitas de violencia, ¿no? Y entonces, pues, hacía la escultura de, digamos así, ¿no? Lo violó todo el día en un taxi. Entonces es el taxista con un niño y ahí violándolo. Entonces es la escultura. Pero porque, claro, hacían, digamos, como unos caricaturas, lo hacían como en cómic, y esas caricaturas y esos cómics pues se volvían mucho más indignos, ¿no? Para esas víctimas, que incluso si hubiera salido una foto, ¿no? Porque justamente a través del arte y el dibujo y así, pues la creatividad vuela más, digamos, por decirlo. Lo interesante es que lo cuestionaban Y claro, al artista, ¿no? censuraron la exposición, pero en ningún momento se censuró pues sí, los periódicos. La editorial, ahí siguen, que así ¿no? es. O acá también, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mataron a un viejito que vendía chicles en el semáforo y el titular era chicle y pega, o sea, es como... Es una falta de respeto. O sea, como entrar en lo chistoso. Pero bueno, esa práctica, entre comillotas gigante, periodística, sí es totalmente criticable, no está padre, ¿no? Porque lo que están haciendo es exaltando, haciendo una apología de eso y banalizando la muerte de una persona y tomándoselo a broma. Pero si en cambio más o un menos, artista como ella te lo genera como ni siquiera estaba haciendo la imagen de original, estaba recreando las caricaturas de esas sí, piezas, o sea, estaba ¿no? llevando a 3D Pero las que caricaturas. evidentemente estaba apuntando a eso, estaba tocando el nervio que dolía. La práctica no es banalizante. La práctica de ella es para cuestionar al espectador y sacar a la luz toda de todo ese deterioro social, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Y yo sé que estamos siempre en un terreno donde las fronteras entre un momento y el otro son muy sutiles, muy Pero delgaditas, pero ahí está el truco, me voy a ¿no? meter yo de abogado del diablo, porque justamente en el arte también hay propuestas desde el arte que apelan, digamos, como a ese lado oscuro que tenemos. Porque es decir, el problema, o sea, no son aliens los que llegan a poner o sea, hacer eso. O sea, hacer esas caricaturas, a poner esos titulares. Son seres humanos. Hay algo que nos gusta, que es algo raro, es una cosa de morbo, es una vaina que es parte de nuestra naturaleza y que el que exista, ¿sí? O sea, sabemos que está mal, moralmente está mal. Totalmente. Pero existe. Entonces, en el arte lo que siempre he dicho, o sea, es un terreno gris donde entonces A ver, no, pero es que son justamente cosas que tenemos a nivel instintivo y que por la evolución humana y de las sociedades, pues deberíamos ya poder controlar. Y tú estás hablando ahorita del morbo. Yo me voy también a temas de acoso sexual, ¿no? En otras épocas podías decir, pues es normal, ¿no? Un hombre ahí que está como excitado sexualmente y va a ir a molestar a todas las mujeres. Pues no, ya recorrimos nuestro caminito social. Que exista como instinto no quiere decir que esté bien. Es lo mismo que el morbo. Ahí existe, pero
Oye, bueno, Pero el sigue morbo... existiendo, es decir, puede que ahora existan más leyes que regularicen y que metan a la cárcel a esos arrechines que van por ahí en la vida, ¿sí? Ujú. Pero no deja de haber incluso mujeres que se excitan con la idea de la violación, ¿sí me entiendes? Que puede ser súper excitante. No, pero y ese que es un eso no nivel sea- ya de fantasías, ¿no? Una Bueno, cosa pero de así, todas sí. formas es parte de la naturaleza, son vainas raras, es que somos raros, ¿me entiendes? Bueno, O sea, el hay arte se algunas- mete con esas cosas. Y el arte, creo yo, que no juzga ni te da el código del que sí y el que está mal, simplemente las saca a la luz. Ajá, exactamente. Así, tal cual. No te dice si bien o mal. Pero es como, caray, ¿no? Y entonces por eso nos deja la cabeza dando vueltas, ¿no? Me voy a ir a otro ejemplo de Stellark, este artista australiano increíble que yo tuve oportunidad de entrevistar a Stellark porque Cata tenía su revista, ¿no? Del Art Magazine, y en eso me dijo, oye, pues contactemos a Stellark y grabamos y luego hicimos Lo la máximo. transcripción, padrísimo. Y yo estaba flipando porque es un artista realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, les cuento que Stellark históricamente ha sido un artista abyecto. Prácticamente todo lo que hace genera una incomodidad extrema, ¿no? Y Sí. muy chistoso, porque yo estaba medio nervioso de conversar con él, porque yo no sabía qué tipo de persona iba a ser, y resultaba el tipo más tranquilo, más normal, más estructurado, muy educado, muy culto, obviamente, ¿no? Él es un maestro importantísimo en la Universidad de Perth, en Australia, y pues tuve oportunidad de hacerle las preguntas que siempre hubiera yo querido hacerle, ¿no? Y una de estas era cómo concebía él estos performances en donde involucra tecnología y su cuerpo. Pero no nada más así como suena muy bonito conceptualmente, sino que se funden, ¿no? Entonces muy seguido él, para hacer un performance, se conecta cables y traspasa su piel y entonces con las señales eléctricas del cerebro activa alguna computadora o algún Y luego dispositivo gente mecánico. puede controlar su Sí, cuerpo. y por luego esas ahí cosas. también a veces se pone prótesis, pero esas prótesis están metidas entre la carne De y hecho, el músculo. hace esto de Terrible, que se terrible. cuelga con ganchos, ¿no? Sí, Como sí, los sí, sí, sí. harakiris. Es sumamente incómodo de ver. Pero ver las piezas o de los performances o las documentaciones de los performances de Stellark es totalmente abyecto. Pero no por eso tenemos que decir, ay, qué malo. O típico, ¿no? La típica frase, ay, estos artistas enfermos locos. mentales, ¿no? Ajá. No, hombre, escuchen. Bueno, para empezar, pues pudieran tener el acceso a esta entrevista que le hicimos a Stellark. A lo Pues mejor la hasta encontramos de y la pronto la pones ahí subo, en tu sí. página, ¿no? Ajá. Pero ahí explicaba él de manera increíble toda esta relación, ¿no? Tú cuentas de la oreja, eso es... Bueno, cuando el tema pues que estaban haciendo esos experimentos de crecer órganos en ratas, había una que, ¿se acuerdan que le crecía la oreja en el lomo? Entonces él se sometió, digamos, como ese mismo tratamiento y le creció una oreja en el brazo, y tiene su oreja en el brazo. Pero ahorita que estaba pensando en lo de los ganchos y que se cuelga así o sea, se cuelga de la piel con ganchos, o sea, que es así como muy fuerte, es justamente eso, es, digamos, por ejemplo, la idea misma del harakiri, del harakiri no, sino de los fakires, ¿sí? Ujú. Que es como, huevón, ¿por qué tengo que darle, o sea, por qué está este concepto donde alguien por tirarse al piso y clavarse vidrios, yo le tengo que dar como si fuera, o sea, es un espectáculo? No, es que ahí pero cuando es ya una se vaina- vuelven, es que ahí ya es la degradación. o meterse espadas, a uno le gusta ver que se está metiendo una espada, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué me va a gustar? Ignoro si Ver- para la cultura, porque creo que eso era en la India, ¿no? Los fakires, no sé o dónde era, pero la cuestión, le voy a trasladar a un lugar donde sí sé. Por ejemplo, para los antiguos aztecas era un ritual que era casi como llegar a un plano superior de conciencia mediante traspasarse la piel con espinas. Y se ponían un montón de espinas y era una cuestión como muy fuerte Claro, de dolor. en la historia y también los curas, por ejemplo, Exacto, el los latigazos, ¿no? Y también esta especie que se ponen como una especie de bandas con púas metálicas en la pierna y en el brazo. Entonces, por medio del dolor llegar a un plano de conciencia superior. Esas son ideas muy y yo abyectas. pienso, son ideas abyectas, pero para el que las está viviendo no es abyección. Para el que lo está viviendo, que está metido en determinado así conjunto de ideas, creencias y convicciones, se vuelve un camino, en estos casos que acabamos de comentar,
un camino hacia la trascendencia, ¿no? El problema está aquí cuando esas prácticas culturalmente válidas en todo el mundo empiezan a mutar y se vuelven el espectáculo, ¿no? Estábamos viendo el otro día White Lotus, ¿no? Entonces el típico en el escenario de los hawaianos ahí que están con el fuego y girando y todo, ya deja de ser una práctica ritual y se vuelve el espectáculo para los turistas, ¿no? Ajá. Eso Pero porque pasaría... eso se vuelve algo, digamos, como interesante, bonito. Bueno, yo me acuerdo cuando era mucho más joven, en el metro de la Ciudad de México, que se metía la gente con un costal A mí me tocó y ver eso aquí en sacaban México, yo no vidrios puedo creerlo. pero tú te dabas cuenta que era un indigente que estaba en una situación terrible de necesidad y por eso lo hacía. Y claro que sí se clavaban y claro que había sangre, claro, ¿no? Tenaz. Y había gente ahí dándole dinero, ¿no? Entonces cuando se banaliza se vuelve abyecto para el efecto shock, pero pierde su valor cultural, ¿no? Ancestral al menos. Pues sí, pero de todas formas no deja de ser una cosa que, o sea, que si lo está haciendo alguien Bueno, y es porque, o sea, y si se ha hecho por tanto tiempo, pues es porque a la gente le gusta. Y es raro decir que a la gente le guste eso. La cuestión está en por qué lo haces. Y yo no voy a cuestionar, pues que si así tiene para comer, pues bueno, ojalá haya una institución, algo que pueda ayudar a estas personas. Pero si es por dinero, siento que es un poco más triste, ¿no? Que exista esta espectacularización del hecho, ¿no? Pero cuando viene de una razón profunda, seria y pensada, es cuando probablemente tenga otro tipo de sentido. No digo más, ni mejor, ni peor, ¿no? Y aquí es donde quiero hablar del caso probablemente más fuerte de los artistas que voy a mencionar hoy, y ese de artista Bob Flanagan, ¿no? De Estados Unidos. Me da esta cosa mencionarlo tan claramente aquí, pero quienes puedan, busquen todo el performance de Bob Flanagan y que implicaba hacerse daño a sí mismo, ¿no? Generarse dolor profundo y hacer cosas con su cuerpo que eran completamente incomprensibles. La reacción primera de la gente al ver eso, que se clavaba clavos, ¿no? Sí, no, una cosa terrible, ¿no? Sí, es terrible. Generarse ese dolor, obviamente todo el mundo, primera reacción es abyecto, ¿no? No quiero ver eso, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa a los artistas? ¿No? Y quienes se daban, y ahora espero que quienes nos escuchan se den un poquito a la tarea de cuestionarse, bueno, ¿y por qué alguien habría hecho eso? Empezaron, entre ellos yo, a enterarme que Bob Flanagan tenía una enfermedad muy fuerte que se llama fibrosis quística. Y yo no sé mucho de medicina. Lo que leí cuando estaba justamente explorando para entender la obra de Bob Flanagan es que es una enfermedad que genera muchísimo dolor en todas las articulaciones, en todo el cuerpo, y que los analgésicos no les funcionan, los analgésicos convencionales. Entonces viven con un dolor constante y permanente, terrible. Entonces son unas condiciones de vida brutales. Entonces Bob Flanagan lo que hacía es que se dio cuenta que si él focalizaba el dolor en un punto, por ese breve espacio de tiempo, primero él psicológicamente sentía que estaba en control del dolor, que no el dolor lo estaba controlando a él. Insisto, no le vamos a juzgar, y yo los invito a que no lo juzguemos, porque ninguno de los que estamos escuchando aquí, probablemente, yo no sé, espero que nadie tenga esta enfermedad, pero hay que realmente ponernos en los zapatos de alguien así. Entonces él focalizaba el dolor en una parte de su cuerpo para estar en control. Y segundo, por ese espacio de tiempo, a lo mejor ahí ese momento dolía más y podía olvidar el resto de su cuerpo que tenía ese dolor, ¿sabes? Ajá. Entonces aquí se abren un montón de posibilidades para cuestionar, ¿no? Primero, yo no creo que debamos invalidarlo, porque lo que quería hacer, olvidé decirlo, Bob Flanagan, era generar conciencia en torno a la fibrosis quística por medio de su obra, ¿no? Y creo que si realmente lo reflexionamos, claro que crea conciencia, ¿no? Pero segundo es que el arte no se trata de lo que queremos ver. El arte no se trata, ya lo dijimos al inicio, de lo que conocemos y que, ay, me están sacando de mi zona de confort. El arte se trata de conocer al otro, aunque la realidad de ese otro sea radicalmente distinta a la mía,
¿qué importa? Pero Me está tiene- mostrando lo que es ser humano en otro. A lo Exactamente. mejor algo que nunca seré yo, ni aspiraré a ser, ni querré ser, pero que respeto que sea el otro, ¿no? Sí, y justo eso, es algo que se vuelve raro para uno, ¿sí? Ujú. O sea, es decir, es una idea, toca unas fibras de humanidad, digamos que ese es, digamos, como el primer contacto, ¿no? Toca unas fibras de humanidad, porque, digamos, yo siempre hablo de Otto Dix y de ver sus dibujos, pues que uno no está pensando en que si le quedó bien pintada o no la manito, sino que, pues es como yo nunca he estado en una trinchera y que me están cayendo pedazos de gente encima, ¿no? Pero es un miedo que yo como ser humano tengo, ¿sí? Y en el momento en el que hace, digamos, como esa conexión, yo también abro mi mente a otras posibilidades. Y en la medida en la que yo sienta que entendí esa idea, que conquisté ese territorio que no es mío, porque es la cabeza de alguien más, ¿no? Ahí es donde yo siento que esa pieza o la obra de ese artista pues se vuelve importante para mí, ya sea para comprarla y adquirirla y tenerla en mi colección, ¿no? Como antes hubiera podido ser una cabecita reducida en un gabinete de curiosidades, sino que se vuelve así. Y eso, o sea, creo que eso es una idea como que siento que se ha como perdido como ese por qué, ¿sí? Simplemente nos quedamos con la idea de, ay, no, esto está raro, esto está loco y ya. Pero digamos, pasa mucho, por ejemplo, con el tema del kitsch, ¿no? Que o sea, uno no entiende por qué esta cosa que yo sé, estoy consciente y toda la vida me han dicho que es horrible, que es lobísimo, que es así como de muy mal gusto, me parece fascinante, ¿no? Así me conquistaste, les cuento el chisme, pero a mí me Caray. conquistó Gonzalo llevándome a Galerías El Triunfo, que es una tienda acá. ¿Qué balconeada me acaban de Y te poner? salí barata. Pero es Ver una cosas tienda raras. que es que a mí me parece fascinante, me parece absurdo. Es como, bueno, ¿a quién se le ocurrió? Los que no son de México, busquen Galerías El Triunfo. Es así, es digamos, por ejemplo, uno entra y venden una esculturita de un viejito con toga y birrete mostrando los calzones de corazoncitos, ¿no? O sea, puras cosas que nunca nadie hubiera pensado y nadie Sí, compraría. Pero bueno, una vez había un Papá Noel como la Estatua de la Libertad con los 10 mandamientos. ¿Sí me como unas vainas que me dicen, bueno. marica, pero tienen que estar Ok, muy pero solladas. bueno, esas no están planteadas como obras No, de arte, claro, ¿no? pero lo que obviamente eso no está planteado como obra de arte, el autor se desconoce, es traído de quién sabe dónde, pero es esta idea de por qué a alguien se le ocurrió una vaina tan frita, ¿no? O sea, como tan rara. Y eso, digamos, por ejemplo, a mí me encanta. Pero es justamente eso. Hay muchas cosas que no son tan abyectas, no entran, digamos, como, no van hasta allá, pero sí son bien raras. Pero a ver, la diferencia es si se hace nada más porque el hecho de ser rara va a jalar la atención, Ajá. ¿no? Eso es un poquito en temas así como de Walter Benjamin, es suscitar una experiencia en el espectador, pero que es nada más por suscitarla, no porque tenga una razón de ser. Ajá. O el hecho de los artistas que recurren a esto, incluso en estas prácticas abyectas, porque hay una razón de ser, pero como la gente lo que ve primero es este shock, pues automáticamente se dan la vuelta y dicen, no, qué cosa más horrible. Ajá. Yo quiero mencionar ahorita, bueno, es que son montones y montones de ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, la pieza de Chris Burden, en la que se lo crucifican atrás de un Volkswagen y da vueltas el Volkswagen con él. O sea, crucificado no digo en sentido metafórico, realmente las Clavado, manos ajá. clavado, y están las fotos en internet, las pueden googlear. O el disparo en el Exacto. Y el Volkswagen dando vueltas. Entonces, ¿qué le pasa a este artista loco, no? Que está crucificado atrás de un coche o el disparo, ¿no? Ajá. Bueno, pues todo esto tenía que ver con el hecho de crear conciencia. En el caso del disparo en el brazo, crear conciencia en torno a la guerra de Vietnam. Y la crucifixión detrás de un carro era crear conciencia en dónde estábamos los seres humanos ante el mundo moderno, ¿no? Que estamos totalmente crucificados o impedidos para el movimiento y sufriendo por toda esta dinámica del mundo moderno, ¿no?
Muchas prácticas así. ¿Quién fue el que hizo el busto de sangre? ¿Era Damien Hirst? No. Otra práctica terrible, Sí, era ahorita, un ahorita busto... ahorita le pongo la imagen y Sí, eso, que es de hecho, fuertísima esa imagen y es totalmente incómoda de ver, ¿no? Porque nos damos cuenta que es un busto de sangre humana, ¿no? congelada, que de hecho Sí. la compró Charles Saatchi y está el mito que se Exacto. le fue la luz y se le descongeló. Bueno, y está la pieza de Andrés Serrano, de Peace Christ, que esa Ajá. también es durísima, ¿no? Y bueno, resulta que Andrés Serrano, incluso la Iglesia Católica lo aceptó, ¿eh? O sea, después hasta visitó al Papa Francisco. Es una cosa muy rara. Es Yo una cosa justo muy rara. en Lar Magazine tuve la oportunidad de entrevistarlo y de publicarlo y fue una de las portadas más chéveres porque se movía y veíamos todo veíamos, o sea, uno cambiaba, digamos, uno movía el iPad Y se movían o sea, cambiaban las fotos, ¿no? Y pues es unas piezas increíbles. Pero digamos, del Peace Christ fue justamente eso. O sea, él Sumergió un crucifijo en orina humana. Bueno, en varios fluidos, como imágenes religiosas en diferentes fluidos, semen, lágrimas, sudor, sangre, orines, de todo. Y entonces es una imagen que uno ve divina, hermosa, así como súper celestial, y luego lee el título y es como, o sea, simplemente no es la imagen lo que te da, digamos, como esa, por decirlo, repulsión, sino es como ver el título, ¿no? Y es un juego Es porque un juego. te engancha estéticamente Claro. y luego te repele, Y ¿no? de esto Rudy Giuliani, ¿no? Que o sea, lo hizo famoso, o sea, se emputó y agarró esa foto y la pisó y que dijo que era el colmo, que falta de respeto y así. Lo hizo famoso, o sea, pues, Inconscientemente. Porque parecía que el man estuviera hablando, o sea, como haciendo como sacrilegio, ¿no? Como que, ¿cómo va a meter un Cristo en orines? Y es como, no, pues justamente lo que está haciendo es, o sea, él estaba hablando de que si Jesús, pues, estaba hecho, bueno, Jesús y todos estábamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues, seguramente Jesús también sudaba, también se orinaba, también lloraba, también, ¿no? Y entonces era un poco más desde eso. Y cuando entrevisté a Andrés Serrano, una de las cosas que más me impactó es que, pues, él tenía, digamos, como muchas visiones que eran como, no me lo esperaba, o sea, él súper católico, o sea, súper, ¿no? Y es como, pero las imágenes son un poquito como sacrilegio, ¿no? O, por ejemplo, tiene una foto de Donald Trump de una serie que hizo como en el 99, por ahí, no sé, o 2000, no me acuerdo, y se llamaba América, la serie, y entonces, y justo mostraba unos retratos de unos bomberos, y salía Donald Trump, y está Sarah Nicole Smith, y bueno, en fin, y yo le preguntaba como, bueno, ¿y qué se siente ahorita, que el man es presidente, y que usted lo mostró y en esta serie y que era como una minor celebrity? Le dijo, y el minor celebrity nada, él siempre ha sido una super celebridad y estaba como muy, o sea, como que no entendía, y justamente eso es lo interesante del arte, o sea, porque me rompe la cabeza, porque estas cosas que yo hubiera pensado que el man odiaba a Trump, que por racista, y pues el man también, pues, o sea, el man no es blanco, ¿no? O sea, no es un tejano republicano, pues una vaina muy rara, o sea, como que hay que ver de dónde viene, tienes porque justamente tenemos que entender de dónde viene a cada artista. Ya chequé ahorita, el artista que hizo el busto de sangre era con su propia sangre, 4.5 litros utilizó y se llamaba Mark Quinn. Sí. Mark Quinn. Pero bueno, a ver, esto que comentaste ahorita, ¿no? De Andrés Serrano, que te jugaba el juego de primero ser muy estético y luego así como meterte en shock, es lo que pasa con la pieza de Teresa Margolles de las burbujitas, ¿no? Entraba la gente al museo, ¿no? Creo que esto lo hizo en el K21 de Düsseldorf, lo hizo acá en México también. Yo la vi en el MOC. ¿No? Y entonces uno entraba y caían burbujitas de jabón. Y ¡ay, qué bonito! Y hasta, ¿no? Este juego de estamos en el museo, y la gente que viene con la idea de que solamente me voy a entretener, ¿no? Y el arte es espectáculo. Pues qué belleza. Y solamente los avispados que se acercaban a leer el texto en la pared se daban cuenta que el agua con la que habían fabricado ese jabón era agua que había sido utilizada para lavar los cuerpos en la morgue, ¿no? Y entonces
primera experiencia fascinante, cursi, bella y así, ¿no? Fantástica, se vuelve una cosa más grotesca, terrible, solo porque comprendemos el sentido, ¿no? Esa experiencia en ese momento es abyecta. Decir, no, me tocó, vámonos a bañar, o me explico, a lavarnos. Niño, Sí. no abra la boca, no es niño viendo para Sí, arriba, ¿no? Así ahí con feliz él, ¿no? comiendo, sí, sí. Entonces, eso me parece muy fuerte. Y pues ya entrando de lleno con la obra de Teresa, que persistentemente ha trabajado con la abyección, desde su participación en el colectivo CEMEFO, hasta su obra actual, ¿no? Y cómo realmente yo sí creo que Teresa Margolles es una de las artistas más importantes de las últimas 2 décadas, ¿no? O un poco más, ¿no? Sí. Porque se ha atrevido a hacer esas cosas, ha empujado los límites de la práctica artística hacia lugares donde no todos están de acuerdo, pero de que al empujarlos ha generado el tipo de cuestionamiento que quiere crear en el espectador. Entonces yo por eso sí se doy como válido. ¿Me explico? Hay otros terrenos, otros territorios donde puedo ser un poco cuestionador. Por ejemplo, dónde obtiene los materiales y eso, si eso es ético o no. Ajá. Es otro terreno, es para otro tema, ¿eh? Es para otro Creo podcast. que ya lo hemos hablado, lo de Pero el hecho de que está el cubo, o es un cubo de concreto, donde nos dice que adentro hay un feto humano, ¿no? Y nunca vamos a saber si hay un feto humano o no. Es muy fuerte, ¿no? Hay un video que me acuerdo que a mí me heló la sangre y lo recuerdo y se me vuelve a hacer la espalda un nudo. Y es alguien bañando o lavando a un feto en una plancha helada de una morgue. ¿De Teresa? De Teresa Margolles. Es una obra que yo vi hace muchos años y es muy fuerte porque saben que lo está lavando con mucho cuidado, como una madre bañaría a su bebé, pero nos damos cuenta que es un lavado en la morgue para un feto. ¿Me explico? Es brutal. Es un bebé que estaba ya bastante desarrollado y es horrenda de ver. ¿Me explico? Horrible de ver. Pero el hecho de que un artista visibilice eso que pasa en las morgues puede generarle, y aquí yo no me voy a meter en temas de las creencias de cada quien con el aborto o no, pero confrontar eso con el público detona un montón de reflexiones. Insisto, los artistas no nos van a decir Sí, qué hacer. Ajá. Los artistas sacan a la luz y nos motivan a pensar en algo. Hace poco estuve visitando el taller de Roger Muñoz, que es un artista de Costa Rica que vive acá. Súper interesante su pintura, todos los objetos que hace me gustan mucho. O sea, y ya le dije, hey, te caigo a tu estudio. Y bueno, entonces ahí nos vimos y me estuvo contando. Y tiene justamente una pieza que me parece fuertísima y que justamente toca unos, o sea, como unos temas dentro de la muerte muy fuertes, justamente en esos procesos de la morgue. Él tenía un amigo conocido que trabajaba en la morgue y a la morgue había llegado una vieja elegantísima de super sociedad, ¿no? Y entonces este man le estaba contando como, marica, yo estuve ahí metida, yo le agarré el corazón, yo tuve una relación ahí más íntima que cualquier persona que la conoció viva. O sea, le agarré el corazón, lo tuve en la mano, le abrí el cerebro, le saqué los órganos, ¿no? Es una vaina como súper fría, escatológica, ¿no? Pero al mismo tiempo nos habla de eso, o sea, al final, o sea, sí, o sea, nos hace como pensar en muchas cosas y sí, es muy fuerte. Y no se cuestiona la ética, nos cuestiona la moral y qué tanto se puede hacer eso, o, ¿no? ¿Qué posición debe tener una persona que trata a un muerto? O sea, como muchas cosas, pero de todas formas hay algo fascinante, ¿sí? Total. Y es decir, no se trata de juzgar a nadie, o sea, a mí me encanta esa idea y sí, yo soy, o sea, no sé si yo soy rara o estoy más abierta, digamos, como a lo raro, por decirlo de alguna forma, pero, o sea, como que le encuentro mucho sentido y me gusta y me parece increíble que de verdad alguien se haya atrevido a hacer eso porque yo nunca en la vida sería capaz, ¿sí? Entonces creo que es como eso, es como o sea, justamente las cosas de humanidad. Sí, totalmente. Digamos, que pues que es que los humanos somos raros, ¿no? Es el sadomasoquismo, yo no entiendo, es como de, ¿te acuerdas que veíamos Billions? Y que la primera escena es así con un man que la vieja le está orinando encima y que entonces que le pega, y uno ¿cómo puede pensar que alguien podría someterse
a que otra persona lo maltrate. Y así es como de, pero ¿por qué? Porque alguien quisiera que le pegaran. Es que no se trata de que lo de... Claro, es, ¿no? es- Es es- te una pone cosa como, rara. te pone como espectador en una situación sumamente incómoda. Y yo me estoy imaginando la situación en la que quedan galeristas, si es que se exhiben en galerías, curadores y directores de museos, si es que se exhiben en museos, porque no quiere decir que el hecho de mostrarlo lo estés fomentando, promoviendo, estés de acuerdo. Con lo que se está de acuerdo es con la libertad del artista de cuestionar por medio de su obra y hacerlo. ¿Me Y explico? de irse por Pone un lugares, montón de cosas. de irse por Ahorita, lugares oscuros, o sea, ¿qué importa? O sea, para mí lo que me gusta es que lo hagan y con ganas, ¿sí me entiendes? ahí voy. O sea, es como, eso es lo que me apasiona, es como, yo no, personalmente no me gusta el sadomasoquismo, ¿no? Y me parece rarísimo, y yo dije, marica, yo nunca entendería como que alguien me agarra a latigazos, como que comanse un cerro de mierda, no quiero eso. Pero, eh, pero al final, digamos como cuando lo asumen y cuando, ¿sí me entiendes? Como que eso... Yo creo que justo no se trata de promoverlo ni de fomentarlo, simplemente de sacar a la luz prácticas que existen. Pero eso a mí me pone en unas situaciones pues muy, muy complicadas porque de repente esto que acabo de decir valida un montón de cosas que sí me siguen pareciendo demasiado abyectas y muy fuertes. Pero yo mismo acabo de decir que el hecho de que se cuestionen estas cosas es importante. La idea de irse a lugares, sí, como a buscar como los recovecos de la humanidad, ¿me entiendes? O sea, si no lo hacen los artistas, entonces ¿quién? ¿Sí me entiendes? Serán los asesinos en serie, o ¿sí me entiendes? O sea, es Sí. como... Mira, hace algunos años vino a México Ludwig Seifert, un Ajá. teórico, y lo fuimos a recoger al aeropuerto tú y yo, y lo trajo del Instituto Goethe, y muy, muy simpático. Porque él venía a otro tema, pero estaba interesadísimo en ir a conversar con Teresa Margolles, ¿no? Y el discurso que él tenía es, ¿por qué tienes que incurrir en eso que estás criticando? En el caso de Teresa Margolles, ¿no? ¿Por qué tienes que trabajar con muertos para hablar de la muerte? Si el arte lo que tiene la posibilidad de simular por muchos medios, eso. Desde pictóricamente y ahora hasta con Ajá. supermoldes y todo, como Ron Mueck, ¿no? Que hace, Ajá. ¿no? O Patricia Piccinini y estos que hacen. ¿Por qué no lo creas? ¿Por qué tienes que usar el cuerpo de una persona sin vida, ¿no? Es lo que yo digo, y es muy fuerte, porque al final se reunió con Teresa y conversaron, y creo que al final como que entendió y le bajó, porque venía con un nivel de inquietud por hablar con ella, ¿no? Es lo que me pasa con esta artista de performance, ¿no? ¿Por qué tendría que incurrir en eso? Yo mismo me voy a cuestionar ahorita lo que estoy diciendo. En el caso de Teresa, el hecho de trabajar con líquidos de la morgue, con cuerpos humanos y todo, que es absolutamente abyecto, es algo que yo nunca haría, nunca promovería y nunca aceptaría hacer. Ajá. Lo veo que lo hace ella y me doy cuenta que justamente por el hecho de trabajar con esos materiales es que ha logrado el nivel de impacto y por eso la gente está hablando de esos temas. Porque si se hubiera dedicado a pintar y a pintar y a pintar, a lo mejor hubiera quedado como cualquier artista. ¿Me explico? Entonces es un Sí, hay unas territorio cosas que muy no- extraño ahí. hay cosas que no se pueden simular y hay cosas que necesitan ser simuladas y hay cosas que necesitan ser simuladas para poder abordarse. Digamos, por ejemplo, en la época del SIDA, ¿no? La crisis del SIDA en los 80, artistas como, digamos, ay, se me olvidó ahorita el nombre de este artista que hacía como performances con sangre, con VIH, ¿no? Ah, Era como así, o estaba Meperto, pues sí, que tomaba fotos así, metiéndose cosas así. Edward Mapplethorpe. Sí. ¿O quién? Bueno, pero había muchos artistas que, digamos, como que, pues, el gobierno y la crisis, digamos, como sanitaria y humanitaria, ¿no? Que estaba pasando, ¿no? Donde incluso las mismas instituciones estaban cerrándole la puerta a los artistas porque había, digamos, mucha presión, ¿no? Como ahorita el tema de Palestina, había mucha presión de no podemos mostrar artistas que estén hablando sobre este tema, no hacer que nos cierren, que nos quiten los fondos, que no, ¿no? Y entonces, pues, no se podía. O sea, es decir, de alguna forma, digamos, por ejemplo, Félix González Torres, lo que dice es como, si hablo así, de frente y con la sangre contaminada, con los enfermos del SIDA, mostrando el cuerpo
de todos mis amigos que se están muriendo, y que pesan como una pluma, ¿no? Que cada vez pesan menos, así no me van a dejar entrar a ningún museo. Entonces, pues ya, ok, trabajo con dulces, trabajo con luces, o sea, muestro, digamos, como una forma poética para poder abordarlo y que se vuelve más fuerte, pero no solamente fuerte porque sí, ¿no? O muy poético porque sí, sino porque además refleja esa lucha y esa censura y ese silencio, ¿sí me entiendes? O sea, él hubiera podido mostrar, ¿no? Poner a su pareja muriéndose en el museo, ¿sí? No, así no lo dejaban. Ah, bueno, entonces pongo unos dulces. Y lo logró. Por eso el arte al final está... logra hacer eso. Pero entonces hay veces donde ser explícito, pues es, o sea, explícito y usarlos, o sea, no cosas que puedan fungir como otras cosas, sino realmente las cosas que son, como un feto muerto, como un feto, ¿sí? Como que lo están lavando, o agua de la morgue, ¿no? Bueno, pero ya un poco también para cerrar, porque la lista es larga, ¿no? No hablamos de los accionistas vieneses, no hablamos ni de Hermann Nietzsche, ni de Otto Mühl, ni de montones de artistas, ¿no? Pero ya como cerrando, no es verlo, no necesariamente es aceptarlo. Sí, exactamente. ¿Sí? Es bien importante. Creo que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro esquema de valores sobre las cosas que haríamos y sobre lo que no. Lo único que yo pretendo hacer aquí es darle el beneficio de la duda, porque esa persona que está creando eso no lo hizo de manera gratuita. Si alguien lo hace de manera gratuita, no va a tener ese impacto y se va a quedar en una ocurrencia, ¿sí? Ajá. Si en cambio le doy la posibilidad a todos estos artistas que comentamos, a Stellark, a todos, ¿no? Darles esta oportunidad de plantearnos y escucharlos por qué lo hacen, ¿no? Ajá. Bob Flanagan, Chris Burden, Teresa Margoles, Santiago todos Sierra. ellos, Santiago Sierra, todos incluso ellos. Santiago tiene una pieza que es con mierda de las Bueno, Piero letrinas. Manzoni, a ver, ya no hablamos Sí, ni de Piero Manzoni, pero... que es súper abyecto, ya Sí. ¿no? Los excrementos enlatados, ¿no? Pues terrible. Entonces, como público, lo único que nos queda es quitarnos el prejuicio, no necesariamente validarlo, pero permitirnos por ese pequeño espacio de tiempo en el que estamos viendo la obra, decir, a ver, ¿de dónde viene? Y al final, yo pienso que se nos puede quitar en la gran mayoría de los casos esta idea preconcebida y de juzgar al otro, como que está mal, es un enfermo, lo que sea, por el simple hecho de habernos dado esa oportunidad de entender. Sí, y también, o sea, reconocer que hay muchas personas que creen que, o sea, que es solamente una cuestión de hacer alguna cosa rara. No. Y existe mucho, ¿no? Mucho. Siempre hablamos del looks contemporáneos. Hay gente que piensa que simplemente, hacer algo raro, por lo que sea, ¿no? Es el terreno de las ocurrencias, sí, y se quedan en ocurrencias y la gran mayoría de las veces Es se hacer, quedan. no sé, una escultura griega, pero entonces así con chorriones de pintura neón. Pues sí, si uno no ha visto mucho, justamente ahí están los territorios que uno ha conquistado, ¿no? Que es solamente a partir de estar y viendo y viendo y viendo. Claro, cuando uno no ha visto mucho, pues seguramente una paleta de resina derretida que se pone en el piso, pues le va a parecer a uno la cosa más rara del mundo y novedosa, y entonces cree que se va a ver muy novedoso con esa paleta derretida en su casa, ¿sí? O un muñequito de coso, ¿no? Como, ay, qué novedoso, qué raro. Pero claro, cuando no has visto más, pues eso te parece rarísimo. Pero si le pones atención, vas a ver que eso está en absolutamente todas las tiendas de chucherías y más o menos diseño, o de tiendas pues sí, en cualquier centro comercial, que hay 27 tiendas vendiendo lo mismo. Cuando no vas a las exposiciones, cuando no conoces, cuando no has conquistado esos terrenos de las cabezas de otros artistas, las mentes de otros artistas, pues seguro eso te parece muy raro, pero realmente no lo es tanto. Bueno, entonces ahí está el reto para el público, ¿no? Ver y ver y ver, A y ver, abrir los ojos leer y la mente. para que se nos quite, yo incluido, yo no les estoy diciendo al público, yo empezando por mí, leer para que se nos quite la ignorancia y viajar para que se nos quite lo intolerante. Bueno, no me gusta tanto esa frase, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a mí es igual, puede ser otro capítulo,
pero otro episodio. Porque esta idea que uno tiene que leer para quitarse la ignorancia, no, leer no. O ver películas, o preguntarle a la gente, o vivir experiencias, o sea... O confrontarte a contenido diverso. Sí. Puede ser por medio de redes sociales también. O ver una plataforma de redes sociales te puede alimentar de basura o de cosas súper claro, valiosas. Porque hay un montón de libros que son una mamada. Y entonces sí, me los he leído todos, weón, pero puro Pablo Coelho, pues... No. Weón, sí, Muy bien. no, eso no se mide en cantidad de libros. Bueno, está bien. Bueno, ya quedó el punto. Pero bueno, hasta aquí ya tenemos nuestro episodio número 52. A ver, cuéntenos qué les pareció. Uy, hijo de madre, nos pasamos. Bueno, nos vemos Saludos. en la próxima y a ver, cualquier cosita, aquí estamos. Bye.